En el libro de los Salmos, el Salmo 118 y el verso 26 dice la escritura de la siguiente manera: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y el verso 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En esta ocasión vamos a profundizar un poquito sobre la novia no puede desviar la mirada del ungido de Dios. La novia no puede desviar la mirada del ungido de Dios. La venida del Señor ha tenido 3 etapas muy importantes, y en esta ocasión vamos a hacer un poquito de estudio sobre estas 3 etapas, y vamos a mirar las 3 etapas en las 3 últimas dispensaciones. El profeta de Dios, William Soto Santiago, llamó las 3 grandes dispensaciones. Ya sabemos que el ángel del pacto le apareció a Moisés, y toda esa dispensación es conocida como la dispensación del Padre, porque tenemos en ella al ángel del pacto apareciéndole a los profetas con un mensaje dispensacional, el cual Dios trajo a través de Moisés. Así que para mirar la venida del Señor es la venida del ángel del pacto. Y vemos que en la primera oportunidad que vimos al ángel del pacto aparecer y hablar a Moisés fue allá en el monte Sinaí, y Moisés fue comisionado por Dios para libertar un pueblo, y allí empieza a desarrollarse la venida del Señor. La venida del Señor la estamos viendo en esta oportunidad con 3 etapas. Luego, en la segunda etapa, vemos cómo el arcángel Gabriel aparece a la Virgen María, y allí nace el velo de carne en el cual se encarna el ángel del pacto en toda su plenitud. Esa era la promesa. La promesa es que vendría el ángel del pacto y que había un precursor que estaría preparando el camino. Ese precursor ya sabemos que es Juan el Bautista, y ya sabemos que el instrumento en el cual se encarna el ángel del pacto que le apareció a Moisés y que lo envió para libertar a Israel de Egipto, ya sabemos que este es el proceso de la venida del Señor. En la primera ocasión, cuando le apareció, le dio su nombre, le dijo que lo enviaba. Moisés le preguntó por su nombre, y él le dijo que le dijera al pueblo y al faraón: yo soy, me envió. Ya sabemos entonces que ese es el nombre de Dios, yo soy, y se deletrea YHWH, y ahí tenemos la primera etapa de la venida del Señor, y tenemos al profeta Moisés, y tenemos el nombre eterno de Dios. Seguido, el arcángel le dice a María que a Jesús le ponga el nombre Jesús, por el cual todos conocimos a nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, miren ustedes, es la segunda etapa de la venida
del ángel del pacto. Cuando aparece, es conocido por el nombre de Jesús. Y él dice que él ha venido en nombre de su Padre. Cuando él ha venido en el nombre de su Padre, ha venido en el nombre Yo Soy. Por eso lo que significa el nombre Jesús es Yo Soy. De esta manera vemos la segunda etapa de la venida del ángel del pacto. Hay algo bien importante en la venida del ángel del pacto y es lo siguiente. Él le dio el nombre Jesús y ese es el nombre de redención. Ese es el nombre con el cual son redimidos todos aquellos que creen en nuestro amado Señor Jesucristo. Recuerden, el nombre es Yo Soy. Pero en el caso de Jesús de Nazaret, el que tuvo la revelación, que es el apóstol Pedro, él fue el que le dijo a nuestro amado Señor Jesucristo, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dijo: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y a ese que tenía la revelación, miren ustedes lo que sucedió, a él le fue dada la orden que fuera y bautizara a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él, por revelación divina, fue y los bautizó y les colocó el nombre de Jesús, y en adicción les colocó el atributo de Señor, que es Dios, y el atributo de Cristo, que es el ungido. Así que conocemos entonces en la segunda etapa a Dios con el nombre del Señor Jesús Cristo. Y eso es pasando a la segunda etapa de la venida del Señor. Pero la venida del Señor tiene 3 etapas. Y la Escritura dice, el reverendo William Marion Branham, séptimo ángel a la séptima edad de la Iglesia Gentil, él dice que cuando el Señor murió y descendió al infierno y ascendió, fue al paraíso, ascendió al cielo, dice que él recibió un nombre nuevo. Y todos nosotros sabemos que Jesús de Nazaret le dijo a los que estaban allí dictando sobre él un juicio, que él se sentaría en el trono en el cielo, en el trono del Padre. Y el reverendo William Marion Branham dice que cuando se sentó en ese trono recibió un nombre nuevo. ¿Y qué es lo que tenemos entonces durante la dispensación de la gracia? La segunda etapa de la venida del Señor. Entonces allí tenemos nosotros que el Señor tiene un nombre con el cual está sentado en el cielo, en el trono, pero tiene un nombre debajo del cielo, y debajo del cielo es aquí en la tierra. Y no hay otro nombre para la redención, sino el nombre Jesús, al cual se le suma Señor y Cristo, atributos que identifican que no es otro Jesús, sino el Hijo de la Virgen, aquel que tiene el atributo del señorío y tiene el atributo del ungido de Dios. Y además, cuando conquistó el infierno, la muerte los venció, entonces ascendió y recibió un nombre nuevo. Y dice que ese nombre nuevo que él tiene, con el cual reina en el cielo, él lo colocará en una piedrecita blanca y lo dará a el pueblo, para que el pueblo lo tenga. Y así como el pueblo tuvo en la primera etapa, en Josué, el ayudante de Moisés,
allí tuvo el nombre en medio de ellos. También miren ustedes el nombre Jesús, que es la segunda etapa de la venida del Señor, también lo tuvo el pueblo, así que hizo uso de él, y haciendo uso del nombre de Dios, Josué detuvo el sol, la luna, y ganó las grandes batallas. Haciendo uso del nombre Jesús, que es la segunda etapa de la venida del Señor, entonces allí, miren ustedes, sanó enfermos, levantó muertos y se hizo todos los milagros que en esa etapa el Señor hizo. El pueblo entonces recibió también la comisión de hacer esos milagros, y el cielo respaldó al pueblo en el desarrollo de esos milagros. Ahora, miren ustedes, para la edad de la piedra angular, que es la etapa final, ese es el tiempo en donde está prometido que será dado a conocer un nombre nuevo, y ese nombre le llegará a los creyentes como una piedrecita blanca, y en esa piedrecita está escrito el nombre nuevo, el nombre que Él tiene, con el cual está reinando en el cielo, ha de venir a la tierra, y el pueblo ha de tenerlo, lo ha de recibir. Y esa piedrecita en el cual viene ese nombre nuevo se va a convertir en un monte que va a cubrir toda la tierra. O sea, es el reino, y es el rey, y su reino se extenderá en todo el globo terráqueo. De esa manera tenemos entonces nosotros las tres etapas de la venida del Señor. Y cuando decimos las tres etapas de la venida del Señor, estamos hablando del Creador de los cielos, de la tierra y de todas las cosas. Ninguna de esas tres etapas podemos nosotros hacerla mínima, sino que es necesario que tengamos la revelación de lo grande que son esas etapas y lo importante. Ahora, en cada una de estas etapas hay también un pueblo, y hay distintas circunstancias en las cuales está ese pueblo. Ejemplo, con Moisés, Dios estuvo moviéndose en el desierto por unos años, 80 años, y luego de eso ya nosotros sabemos que entonces comenzó la etapa de la teocracia y la monarquía, y todos esos fueron los años del Espíritu de Dios moverse según la dispensación de la ley y según la guianza del mensajero dispensacional Moisés. Ahora, la parte física que estuvo el pueblo con Moisés fueron 80 años, y en 80 años se dieron muchos sucesos, los cuales es importante que nosotros lo tengamos a profundidad, el conocimiento de todas las cosas, porque si hablamos de Moisés, estamos hablando que ese pueblo que salió con él de Egipto, por 10 ocasiones quiso apedrarlo, y la vida de Moisés estuvo en peligro por interceder por ese pueblo, dentro de esos creyentes que iban con Moisés, no del faraón y los que estaban afuera, sino del grupo que acompañaba a Moisés. Dentro de ese grupo se levantó Aarón diciendo que no solo Dios hablaba por Moisés y María, también se levantó Datán, Coré, familiares de Moisés, de la descendencia de las 12 tribus de Israel. Así que el pueblo tiene también una historia vivida,
Durante la segunda etapa, la venida del Señor, entonces allí tenemos que el tiempo que estuvo el pueblo con el velo de carne fue muy escaso. Estamos hablando de 3 años y medio de ministerio, que fue lo que los apóstoles caminaron en el cuerpo físico con la primera venida del Señor, con Jesús de Nazaret. Y siempre hay una diferencia en caminar 80 años con el instrumento de Dios a caminar 3 años y medio con el instrumento de Dios. Pero miren, el Espíritu de Dios fue derramado sobre los apóstoles y entonces caminó 2000 años hasta que terminó la dispensación de la gracia en el año 1977. Durante ese lapso de tiempo también en el pueblo suceden cosas. Por ejemplo, el cristianismo es abordado por Babilonia y en el año 325 se materializa más el reino de los gentiles y se convierte en un reino con un cristianismo babilónico y cabalgando en ese cristianismo el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo. Y tenemos entonces al final del camino el anticristo sentado en el trono, pero tenemos una novia que toda fue enviada al paraíso y de esa manera se desarrolló la etapa de los 3 años y medio con el Señor y la etapa de 2000 años con el Espíritu Santo. Y esa es la segunda etapa de la venida del Señor. Pero hemos llegado al tiempo de la tercera etapa. Hemos llegado al tiempo en donde el Señor, nuevamente el ángel del pacto, se hace carne y se hace carne en toda su plenitud, como sucedió en la primera venida. No podemos nosotros mirar de otra manera la venida del Señor y pensar que tenemos la razón, porque la venida del Señor son 3 etapas y son con un propósito divino. Y ahora también estamos frente a un pueblo y también estamos frente a unos años con el mensajero que es a quien cumple la tercera etapa en el programa divino. Para empezar, tenemos que el nombre con el que Él ha estado reinando en el cielo viene a la tierra en una piedrecita, y esa piedrecita es un hombre, y ese hombre se convierte en un reino que cubrirá toda la tierra, y lo hace con el nombre nuevo y eterno del Señor. Es importante que conozcamos que en los días de Moisés nos fue revelado el nombre eterno de Dios, y el nombre eterno de Dios es Yo Soy, y ese era el que Jesús tenía, porque Él dijo que Él había venido en el nombre del Padre. Pero el precursor nos hizo saber que cuando Él ascendió recibió un nombre nuevo, y cuando Él viene en su segunda venida ya no viene en el nombre que usó durante toda la dispensación de la gracia, sino que viene en el nombre nuevo. Así como personas recibieron la primera etapa del programa divino con su nombre, personas recibieron la segunda etapa del programa divino de la venida del Señor con su nombre. Y hay personas que recibirán la tercera etapa de la venida del Señor con su nombre. Y eso es el programa divino. Y lo diseñó Dios, y nosotros estamos acá recibiéndolo, creyéndolo y proclamándolo conforme a la promesa en las Escrituras. En este momento entonces nos disponemos a profundizar. Ya les dije que hay una manifestación en 3 etapas de Dios, y también hay 3 pueblos. ¿Y cuál ha sido la actitud de esos 3 pueblos, tanto en la etapa del precursor como en la etapa del precursado? Bueno, de eso es que estaremos profundizando en esta hermosa mañana, compartiendo lo que de William Soto Santiago hemos aprendido por revelación.
y lo hemos aprendido en los 45 años del ministerio, contando desde el 1 de marzo de 1974 hasta el 2019. Y lo hemos aprendido en la revelación que trajo en las Sagradas Escrituras cuando nos enseñó de Apocalipsis 4 a Apocalipsis 19, el Evangelio eterno. También contando todo lo que Él hizo mientras estuvo con nosotros, y entre esas cosas está el trabajo en Am Israel. Ahí hay revelación, y también en el trabajo en la Embajada Mundial Activistas por la Paz, ahí hay revelación, y esa revelación es para la novia, y la novia, siendo que esos son los truenos, en los truenos tiene la fe del rapto y la fe de la transformación. Entonces estaremos profundizando sobre el tema: la novia no puede desviar la mirada del ungido de Dios. Y le toca el turno. Le toca el turno. Bueno, dejo entonces la siguiente en turno. Buenos días para todos. La novia no puede desviar la mirada del ungido de Dios. Antes de Dios crear todo, primero lo pensó, seguido lo habló y fue escrito en un libro que está en el cielo, en las manos del que está sentado en el trono, sellado con 7 sellos. Ese libro es abierto en el cielo y es traído a la tierra y es entregado a un hombre para que se lo coma y profetice. A ese hombre que viene a sonar la final trompeta le es asignado un precursor que tiene que preparar una plataforma. Le es prestada la final trompeta para que ponga la plataforma en el fin del siglo, en el occidente, en el continente americano, en el lado norte, con el idioma inglés. Ese hombre se llama William Marion Branham. Ese hombre tiene el ministerio de Elías por 4ª vez. Es mensajero a la 7ª edad de la iglesia gentil. Es el precursor de la segunda venida del Señor. Buenos días. En los días de su ministerio, estamos hablando del reverendo William Marion Branham, hubo grandes hombres, ejemplo, Billy Graham, Oral Robertson, Perry Green, Lee Bailey, Neville. Pero el profeta de Dios, con la palabra de Dios para que se le encarnara al pueblo, era el reverendo William Marion Branham. Y no podemos confundir ni comparar el instrumento de Dios con ningún predicador, por grande que sea o por muy grande que haya sido la obra que él haya hecho al lado del mensajero, o en el tiempo en que el mensajero haya estado sobre la tierra, porque un profeta ungido de Dios transmite el pensamiento de Dios. También viene para desarrollar el programa de Dios. Dios no tiene 2 profetas mayores al mismo tiempo. Eso confundiría al pueblo. Por eso el grupo al que él es enviado tiene que conocer: 1, al hombre; 2, su mensaje; 3, el tiempo que está prometido, que ese ministerio de esa persona estará siendo usado por Dios sobre la tierra. Cuando Dios está usando a su profeta, con ese mensaje son recogidos los hijos de Dios en una edad o en una dispensación. Son sacados fuera. Allí es donde aparecen los líderes con sus programas y atraen la atención, desviándola de la mirada fija del programa divino, que es revelación, que son los misterios de Dios revelados. Y el pueblo deja el programa de Dios para dedicarse al programa de sus líderes, que casi siempre son de beneficio económico, pero que absorben al pueblo, impidiéndole que se estructuren con la palabra, que se interesen con el programa espiritual de Dios y pongan su mirada en negocios humanos. Ese fue el caso de los hombres de negocio del Evangelio completo. Seguido de eso se independizaron, sacaron sus personerías jurídicas e hicieron estragos del pueblo
que salió con el ministerio que Dios tenía en aquel profeta. Y ellos le hicieron creer que sus negocios eran para ayudar al profeta. Pero unos años después ya ni mencionaban el nombre de aquel profeta de Dios. Confundir al hombre de Dios con cualquiera de los hombres que ayudan al hombre de Dios es el peor error que puede cometer el pueblo de Dios. Igualar el programa de Dios con los programas de los hombres que son visibles en el tiempo que Dios tiene un avivamiento producido por el mensaje de un profeta. Ahora tenemos el programa de Dios en el ungido de Dios, que es la palabra revelada, los misterios de Dios y los programas económicos con el pretexto de que para hacer la obra de Dios se necesita dinero. Pero la Escritura dice que la obra de Dios se hace es con el Espíritu de Dios. Cuando Dios tiene un profeta con el programa de Dios dándoselo a un pueblo, cualquier otro programa desvía la atención, aunque parezca ser muy bueno y de mucha ayuda. Termina arrebatándole al pueblo la encarnación de la palabra. Los hombres de negocio del reverendo William Marion Branham hoy son muy ricos, pero cuando William Soto Santiago, precursado de William Marion Branham, los visitó, lo echaron de su congregación y le alaron el cabello. ¿De qué sirvió acumular las riquezas del reino de los gentiles y menospreciar la bendición de Dios? Cuando hay un profeta de Dios trayendo la palabra por revelación y hay un grupo de negocio, alguien tiene que estar liderando el grupo de negocios. Entonces ya no hay un solo hombre, ya hay más de uno, el profeta de Dios y el que lidere a los hombres de negocios. Ahora, el pueblo o tiene prioridad con la revelación para profundizar en el reino de Dios, o tiene prioridad por los negocios y sus mentores, llámese como se llame. Son dos caminos. El de las riquezas es visible y los líderes son visibles también. El de la revelación es invisible. Uno es el camino del intelecto y el otro es el camino de la revelación. Después de William Marion Branham, Dios envió a la tierra a William Soto Santiago, con la revelación y el cumplimiento de los misterios de Dios. Lo primero, Dios envió a un profeta dispensacional, lo cual es un ministerio de arcángel. Dios acababa de enviar un ángel a la séptima edad de la iglesia gentil. Lo primero, el pueblo debía conocer la diferencia por revelación. Para eso, no podía permitirse que dentro del grupo brillaran otros hombres y desviaran la atención del hombre que estaba trayendo la revelación de Dios. Porque ese hombre, mientras predicaba, revelaba las escrituras y los misterios. Y cuando se movía, cumplía las escrituras para lo que se le necesitaba, que los hijos de Dios estuvieran atentos a su predicación y a sus movimientos. En todo momento, los jóvenes son dados a crear tendencias. Para eso usan la música, crean músicos famosos con canciones famosas, supuestamente de ayuda, pero ya la atención es direccionada a la tendencia. Casi siempre los cantantes son jóvenes bien parecidos y atractivos. Ahora ya no es atractivo solamente el mensaje y el instrumento de Dios, ya no es un solo hombre a quien hay que mirar. La tendencia y el intelecto humano crean un sofisma y las personas van entrando sin percatarse que otras cosas están tomando prioridad dentro de personas que supuestamente siguen al hombre que tiene la unción de Dios, alrededor del cual se reúnen las multitudes. Hacen estragos en las multitudes y luego dicen que son de ayuda, cuando lo que hacen es confrontar el mensaje y al mensajero. Ahora su afán es el que mejor se vista, el que sea de mejor clase social, el que mejor ostente, el que mejor se exprese, el que tenga más seguidores. ¿Acaso desviar la mirada de los llamados de Dios, que son el pueblo y que deben estar mirando fijamente al hombre de Dios que Dios envió para darles vida eterna sin ninguna tendencia,
Será de ayuda los que crean tendencias y desvían la mirada del hombre de Dios y se postulan como hombres grandes, famosos e importantes. En la página 97 del libro de los 7 sellos, en el párrafo 10, dice: siempre tengan esto presente, hay una iglesia y una novia. La novia estará atenta a la revelación, la iglesia al formalismo y al intelecto. Continuamos leyendo en el libro Los Sellos, en la página 46 y el párrafo 172. El precursor dice: habrá tan poquita gente subiendo en la novia en el rapto, digamos que habrá 500 personas vivas que subirán en la traslación. Ahora ya no es una iglesia, sino la novia. La iglesia subirá por miles, pero es en la próxima resurrección. Ellos no vivirán hasta que se han cumplido los 1000 años, y la novia se interesa por la revelación, vive para recibir los misterios y está atenta al cumplimiento de las profecías y promesas. No cambia su mensajero ni se entretiene en tendencias. Entonces se le encarna la palabra. No la pueden persuadir a que participe en ningún movimiento que no sea la palabra revelada y cumplida del profeta de Dios. Y la iglesia se va detrás de las tendencias y los sofismas, la ideología de líderes dentro del pueblo que no son el profeta de Dios. Ejemplo: el profeta de Dios tiene a Israel, la Embajada Mundial Activista por la Paz y una carta, y dice que eso se puede hacer con buñuelos, empanadas, pasteles y entre otras cosas. Entonces se levantan personas diciendo que tienen programas mejores. La iglesia les cree y dedican el tiempo que se necesita para encarnarse la palabra, encarnándose lo que los líderes le obligan a creer. Eso es tendencia. Eso es dejar de mirar al hombre de Dios e igualar al ungido Dios con hombres, quizás muy bondadosos y con buenas intenciones. Ahora leemos en el libro de las 7 edades, en la página 138 y el párrafo 68. Dice: pero seguir el camino que ellos trazan, ciegan a la iglesia, pero no a la novia. Eso hace la diferencia entre los que nos vamos en el rapto con el ministerio de arcángel y los que se quedan con su motivación intelectual y quizás un algo de beneficio económico, pero habiendo dejado al hombre de Dios y al programa de Dios, y aunque anden con el profeta de Dios hace rato, ya no están con él. Leemos en San Marcos 14:70, dice: pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Cómo puede saber una persona si tiene encarnado el mensaje del profeta? Si al hablar el nombre que usa para fundamentar lo que va a hablar es el nombre del profeta, y habla en los términos que habla el profeta de Dios. Ejemplo: ¿cuáles son los términos que usa un matemático? De seguro habla de teoremas, diámetro, seno, coseno, aristas, adyacentes, tangentes, porque eso es lo que él tiene encarnado. El mensajero de la edad de piedra angular habla de séptimo sello, los truenos, edad de la piedra angular, dispensación del reino, edad del trono, edad eterna, América Latina, el Caribe, el juez, el reino de Israel, el Mesías, Apocalipsis 19, el jinete del quinto caballo de Apocalipsis y Apocalipsis 11. Si una persona nos viene hablando de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, la obra de redención, la dispensación de la gracia, de acuerdo a como usted hable, se sabe si usted es de la novia o de la iglesia. Todos los que son de la iglesia, lo que hablan lo sustentan con los nombres de líderes de la iglesia. Pero los que somos de la novia, que ya somos esposa, lo sustentamos con el nombre del esposo y sus apellidos, porque eso es lo que tenemos encarnado, la revelación de su segunda venida en el doblar de una esquina. Los que son de la iglesia tienen la lluvia temprana y usan el nombre del Señor en su primera venida. Recorren muy bien las escrituras, las conocen.
desde San Pablo hasta el precursor William Marion Branham. Los que somos de la novia, que ya somos esposa, tenemos la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia tardía contando desde el año 1974 hasta el 2019 y contando. El rapto espiritual, Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis 19, Am Israel, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz y William Soto Santiago. El programa divino escrito en el libro sellado con 7 sellos en el cielo. Llega el tiempo para ser abierto el misterio, para ser cumplido en el territorio que es América Latina y el Caribe. La persona que es el velo de carne, el ángel del pacto, con una obra para realizar desde América Latina hacia todas las naciones, es el profeta más grande que haya pisado el planeta Tierra. Trae la labor más grande que se haya hecho sobre la tierra en la 7ª dimensión y en el paraíso. También es el hombre más sencillo de los 7 sellos. Es el sello más esperado, pero en su comienzo es el secreto mejor guardado. Llega la fecha de su apertura, llega el tiempo del gran acontecimiento, el lugar geográfico, el escenario, todas las naciones. Hay silencio en el cielo, hay júbilo en el cielo, en el paraíso y en la tierra. Es el gran secreto, es el tiempo de encontrar las tribus perdidas de la casa de Israel, es el tiempo de reverdecer la higuera, es el tiempo de unir los 2 tronos, es el tiempo de regresar los santos del paraíso, es el tiempo de transformación y rapto. Pasan 45 años desde el año 1974 hasta el 2019 y no ha terminado, sucediendo algo tan grande, siendo dada una fe para salir de esta tierra en un cuerpo glorificado. La Iglesia permite que se le postulen líderes y que le malgasten los 45 años de revelación en programas de distracción y discutiendo patrones de comportamiento, y quién es el mejor líder, quién acumula más riquezas y quién tiene más capacidad de superación personal, quién diseñó el mejor programa de motivación, quién es el mejor ponente, quién es el más sagaz para hacer que todos se sienten a escuchar su retórica en cada reunión, cuando el mensajero, aún estando con nosotros, lo había dejado solo. Y cuando se fue para el paraíso, él quería decirle a Dios: la obra que me diste la he hecho y ellos la recibieron, santifícalos en tu verdad. Tuvo que decir: Señor, dame más tiempo, porque no hay ni uno preparado. Se fue y no les interesó su partida. Estaban disfrutando los privilegios a los cuales se dedicaron y no tuvieron una explicación para el pueblo. Quedaron confundidos hablando disparates, recogiendo el fruto de la semilla que sembraron. Ha pasado un tiempo prudente. ¿Acaso han revertido el proceso? La transformación, el rapto y la gran tribulación tendrán la respuesta. Pero usando el tiempo, haciendo aquello que el profeta les dijo, que no hicieron y que no hicieran y que pararan. Retar la autoridad del profeta, aunque no esté en la escena, y hacer contrario a como él recomendó, no lleva al pueblo a la fe de rapto ni a sus líderes. Después que los 7 truenos hayan pronunciado sus voces, los siete truenos pronunciaron sus voces después que él dice: ha sido para mí un privilegio haberles traído el mensaje de la piedra angular que prepara a la iglesia novia para ser transformada y llevada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahí debe aparecer un grupo que reconoce su posición, reconoce que no es luterana, no es wesleyana ni es pentecostal. Por lo tanto, su proclama no es justificación, santificación ni bautismo del Espíritu Santo. Ese grupo no es profeta. Su profeta es el ángel del Señor Jesucristo, y el mensaje de ese ángel es del que coloca bien en los sellos, página 254. En el tomo La Apretura, página 27, dice: y cuando la novia reconozca su posición, cada congregación cuando reconozca su posición hoy, ¿qué sucede? Ella hará lo que le corresponde estar haciendo.
En la página 26 del mismo libro dice: la novia antes de la apertura estará proclamando ese nombre nuevo y haciéndolo todo en ese nombre. Y en la página 27 dice: y quienes tienen que proclamar lo que haya que proclamar serán los ministros de la novia. En la página 22 dice: tenemos que estar en la posición correcta en este tiempo para que así el Señor pueda hacer lo que Él desea hacer en este tiempo. El Señor está esperando por nosotros. Y aún dice más, dice que los que duermen en Cristo están esperando por nosotros. Están esperando hasta que lleguemos a la perfección, porque ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros. Así que imagínense, la posición que ocupa el pueblo del Señor es en el plan de Dios, en el plan de Dios, que si no está en la posición correcta, el rapto no puede venir. Si no está en la posición correcta, la resurrección no puede ocurrir. Todo lo que hemos compartido ha sido enseñado por el Dr. William Soto Santiago en sus 45 años de predicación, en la revelación, la tutoría, en las escrituras, desde Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis 19, en Ana Israel y la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. William Soto Santiago, ¡Jai! La esposa del Cordero, ¡Jai! El Mesías, Príncipe, ¡Jai! De esta manera estamos concluyendo esta parte de la grabación después de haber recorrido la situación vivida en el mensaje de nuestro profeta. Y cuando se cuenta la historia tal como se desarrolla, no se está quitando ni añadiendo, se están diciendo realidades de las cuales la historia dará la razón. Nos encontramos en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en la segunda venida del Señor, con el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios y el nombre nuevo y eterno del Señor. De esta manera cerramos este segmento de esta grabación. Muchas gracias por vuestra amable atención a todo el grupo que puede tomar la palabra y colocarla bien. Dios les continúe bendiciendo.